Y cualquier duda o consulta también lo pueden hacer, ningún problema. Vamos a hablar un poco del uso racional de corticoides. Les decía, no hay especialidad básicamente que no utilice corticoides. La idea de esto es hacer un uso racional, ¿sí? O sea, a lo que me refiero es que no quiero que el médico sea el que receta corticoides como receta caramelo, porque los corticoides tienen un montón de efectos adversos, pero tampoco sean de los médicos que tienen miedo de usar los corticoides, porque básicamente estamos privando a un paciente de una medicación que verdaderamente es excelente, ¿sí? Fíjense, los corticoides básicamente por definición, ¿sí? Van a ser sustancias químicas producidas por nuestra glándula suprarrenal. ¿Sí? Obviamente que los fármacos van a copiar la acción de esas sustancias endógenas nuestras, ¿sí? Que tenemos dos tipos básicamente. Tenemos un mineralocorticoide y un glucocorticoide. El mineralocorticoide básicamente lo que hace es reabsorber sodio, agua y excretar potasio. No hace más que eso. ¿Cuál es nuestro mineralocorticoide? La aldosterona, ¿sí? Que se va a secretar por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona de la capa glomerular de la suprarrenal, ¿sí? Solamente hace eso, ¿sí? Actividad mineralocorticoide. Los glucocorticoides, ¿sí? Básicamente el glucocorticoide, nuestro prototipo es el cortisol. Y básicamente el cortisol, o que tiene la acción glucocorticoide, es el que tiene las acciones más importantes biológicas, porque vieron cuando uno dice que el corticoide es antiinflamatorio, inmunodepresor, que eleva la glicemia, que rompe proteínas, que altera la concentración de calcio en el organismo, qué sé yo, un montón de efectos, la mayoría de esos efectos son del cortisol, ¿sí? Por eso, si cuando hablamos de corticoides, ¿sí? Básicamente vamos a darle mucha bola a lo que son los glucocorticoides, ¿sí? Porque el mineral lo hace solamente lo que les dije antes. Dentro de los corticoides, ¿sí? Hay dos tipos de receptores. Ya voy a explicar el mecanismo de acción, pero para refrescar un poco la memoria, si estuvieron leyendo, y para los que no, fíjense que los corticoides tienen un receptor básicamente que está en el citoplasma de la célula, o sea, está dentro del grupo de receptores que se llaman receptores celulares, en este caso citosólicos. Después estaban los intracelulares, en este caso citosólicos, van a estar en el citosol. Y hay dos tipos de receptores. ¿Mm? Está el tipo 1, que es el receptor mineralocorticoide, básicamente para la aldosterona, ¿sí? Y un dato importante que quiero que tengan en cuenta y no se olviden es que el cortisol tiene una pequeña afinidad por ese receptor, ¿sí? O sea, este receptor se une sobre todo a aldosterona, pero el cortisol tiene una pequeña afinidad por ese receptor. Por eso, el cortisol tiene la capacidad de reabsorber sodio, agua y excretar potasio en pequeña cantidad, pero lo produce, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Y el receptor de tipo 2, que es específicamente glucocorticoide. Acá la aldosterona no interviene, es específico del cortisol, ¿sí? Es el que más nos interesa. Bien, ¿cómo van a actuar los corticoides en nuestro organismo? Agarrando un poquito la pantalla. Fíjense. Vamos punto por punto, cualquier cosa si no lo entienden me dicen y lo vuelvo para atrás. Bueno, los corticoides, dice G por glucocorticoides, que son los más importantes, ¿sí? Se encuentran unidos a una proteína transportadora, ¿sí? Una proteína transportadora de corticoides, ¿sí? Entonces, estos fármacos, ¿sí? O el cortisol endógeno nuestro hace lo mismo, ¿sí? Difunde la membrana porque los corticoides son altamente liposolubles, muy liposolubles, ya vamos a ver que eso nos va a dar una característica típica de los corticoides. El corticoide difunde la membrana debido a su alta liposolubilidad y va a querer unirse a su receptor que dijimos que estaba en el citosol. Y acá para un cachito, fíjense. El receptor de corticoides, ¿sí? Fíjense que cuando no está unido al corticoide, se encuentra unido a unas proteínas represoras que lo mantienen inactivo, ¿sí? Que se llaman proteínas del shock térmico, HSP90,
¿sí? Proteína del shock térmico. Por la sigla en inglés HSP de Hot Shock Protein, de ahí viene HSP. Proteína del shock térmico, ¿sí? La mantienen inactiva. Entonces, cuando el corticoide difundió por la membrana, se unió a su receptor, vamos acá, se unió al receptor, y esa unión del ligando al receptor hace que esas proteínas del shock térmico salgan, se vayan, ¿sí? Entonces me queda el complejo ligando-receptor, ¿sí? Ya la proteína esta ya está activado el receptor. Entonces, ese receptor con el ligando, con el glucocorticoide en este caso, difunda dentro del núcleo de la célula, ¿sí? Y se va a unir a una secuencia específica del ADN que se llama elemento de respuesta al glucocorticoide en este caso. En los libros lo van a leer como elemento de respuesta a la hormona. En este caso va a ser el cortisol, básicamente, ¿sí? Elemento de respuesta al glucocorticoide, ¿sí? Se une ahí, se une a una porción específica. Cuando el corticoide con el receptor se unió a ese elemento de respuesta al glucocorticoide o a la hormona, ¿sí? Se unió a ese sitio específico del ADN, el ADN hace transcripción y forma una hebra de ARN mensajero, y el ARN mensajero, ¿qué es lo que hace? Se va a traducir, ¿sí? Se va a traducir en los ribosomas de la célula para que se sinteticen proteínas efectoras. Y esas proteínas efectoras son las que van a darme la respuesta. ¿Se entiende? Lo que producen la respuesta son las proteínas que fueron sintetizadas a partir de esa unión del corticoide con el receptor en la zona del ADN. ¿Se entiende el mecanismo de acción? ¿Se entendió, chicos? ¿O hay alguien que no entendió? Sí, se entendió, Ryan. Bien, bárbaro. Acá tienen el mecanismo de acción explicado, lo que les iba diciendo recién. Bueno, los corticoides básicamente se sintetizan y se secretan, dijimos, de la glándula suprarrenal y son liberados, ¿sí? Por activación del eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal. Entonces acá tenemos un gráfico de lo que sería nuestro eje. El hipotálamo, ¿sí? Va a liberar el factor liberador, ¿sí? El CRH, y ese factor liberador va a darle la orden a la hipófisis para que la hipófisis libere la adrenocorticotrofina, la ACTH. Esa ACTH va a estimular una capa de la suprarrenal, que es la capa fascicular. Recuerden que la suprarrenal tiene 3 capas: glomerular, fascicular, reticular. En este caso nos interesa la fascicular, ¿sí? Interactúa con la capa fascicular de la suprarrenal y libera cortisol, nuestro glucocorticoide, ¿sí? A su vez, cuando el cortisol es liberado, fíjense que el cortisol hace un feedback negativo, ¿sí? Inhibe, ¿sí? Tanto hipotálamo como hipófisis para ponerse freno ella sola, ¿sí? Por medio de un feedback negativo. Dentro de las otras 2 capas, fíjense que la glomerular, que es la que libera la aldosterona, que sería mi mineralocorticoide, ¿sí? Se libera la aldosterona a partir de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Sí? Y la reticular es la que forma y libera lo que son los esteroides sexuales, ¿sí? Por eso nos interesa la fascicular en este caso. Recuerden que el cortisol básicamente tiene un ritmo circadiano, como la mayoría de las cosas de nuestro organismo, ¿sí? La liberación de cortisol son 20 miligramos por día. Eso es re importante que lo sepan, porque después vamos a usar la tablita, ¿sí? La famosa tablita de las potencias. Entonces recuerden, ¿cuánto se libera de cortisol? 20 miligramos días. Hay 2 picos, ¿sí? Se produce en 2 grandes picos. Los picos generalmente, para que más o menos sea fácil de acordarse, son a las 8 de la mañana aproximadamente, el pico más grande, ¿sí? Y a las 20 horas el pico más pequeño, ¿sí? Generalmente los corticoides que ustedes van a administrarle a los pacientes para hacer un tratamiento sustitutivo, se los dan a la mañana, ¿sí? Porque lo que yo voy a querer hacer siempre es tratar de copiar farmacológicamente, voy a tratar
de copiar lo que hace el cortisol endógeno, ¿sí? Por eso los corticoides generalmente cuando hago un tratamiento sustitutivo o farmacológico se dan a la mañana, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, efecto de los corticoides. Para que no sea tan engorroso por ahí aprenderse los efectos, piensen lo siguiente. Si se acuerdan de los efectos de la insulina, ¿sí? Se van a acordar los efectos básicamente del corticoide, porque el corticoide sería como, el glucocorticoide, el cortisol sería como el antagonista en cuanto a acciones me refiero, ¿no? Sería como el antagonista de la insulina, básicamente. ¿Sí? Lo que la insulina crea, el corticoide lo destruye, básicamente, una cosa media así. Porque fíjense, a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, los corticoides me producen elevación de la glicemia, son hiperglicemiantes. Por ejemplo, yo le decía hoy que era antagonista con la insulina. La insulina produce hipoglicemia. Esto me los levanta, ¿sí? Entonces me produce hiperglicemia. Al producir mi hiperglicemia, recuerden que los corticoides me pueden producir diabetes, básicamente. Son diabetogénicos los corticoides, los gluco. De ahí su palabra gluco, porque elevan la glicemia, ¿sí? Entonces, ¿cómo aumentan la glicemia? Fíjense que aumentan la gluconeogénesis, ¿sí? O sea, voy a formar glucosa a partir de compuestos que no sean básicamente hidratos de carbono, como por ejemplo aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos glucogénicos como la alanina, y también a partir de ácidos grasos voy a formar. Ahora vamos a ver de dónde salen los aminoácidos y los ácidos grasos. Lo que hacen también es aumentar la glucogenolisis, ¿sí? Me rompen mis reservas de glucógeno a nivel hepático, entonces también eso aporta más glicemia. Y por otro lado, inhiben la glucogenogénesis, ¿sí? No me deja almacenar glucosa a nivel del hígado. ¿Tá? Por todo eso, me eleva la glicemia como contra, por ejemplo, me puede producir una diabetes, con todos los problemas que ya saben que produce la diabetes. A nivel de las proteínas, ¿sí? Los glucocorticoides son catabólicos, ¿sí? Por ejemplo, la insulina forma proteínas, ¿sí? Esto no, rompen proteínas, por eso les decía para que se acuerden. Son catabólicos proteicos. Sobre todo son catabólicos proteicos a nivel de lo que es músculo estriado, recuerden eso, son a nivel de músculo estriado, y también en proteínas del hueso, pueden romper proteínas del hueso. Por ejemplo, por romperme proteínas del hueso, me predisponen a tener osteoporosis, por ejemplo. ¿Sí? A nivel de los lípidos, fíjense que lo que producen es un fenómeno de redistribución de la grasa. ¿Por qué? Porque lo que hacen los corticoides es romper periféricamente los lípidos, ¿sí? Son lipolíticos a nivel periférico, y todos esos ácidos grasos que me quedaron producto de la lipólisis son fijados por acción de la insulina, son fijados en el abdomen, a nivel central, ¿sí? A nivel del abdomen, por acción de la insulina. ¿Y de dónde sale la insulina? La insulina sale de acá, sale de haber aumentado la glucosa. Como yo tengo más glucosa, libero más insulina, ¿se entiende? Entonces la insulina, que es anabólica, agarra toda la grasita que yo rompí periféricamente y la fijé a nivel central. Por eso producen, si ustedes se acuerdan del Cushing, por ejemplo, van a ver justamente ese fenotipo, ¿sí? Que tiene los brazos y las piernas bien flaquitas debido al catabolismo proteico y lipídico básicamente, y a nivel central es bien gordito, ¿sí? Está lleno de grasa abdominal básicamente por la acción de la insulina. Después, a nivel del agua y electrolitos, los glucocorticoides lo que hacen básicamente es reabsorber sodio y agua y eliminar potasio. Recuerden que el cortisol tiene una afinidad muy chiquita por el receptor de la aldosterona, por lo tanto puede hacer esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense que como contra, como aumenta la retención de sodio y agua, me puede producir hipertensión arterial. Y como me elimina potasio, me puede producir hipopotasemia, ¿sí? A nivel del metabolismo del calcio, me molesta básicamente a nivel del metabolismo del calcio, porque fíjense que aumenta la excreción renal de calcio y a su vez inhibe la reabsorción intestinal de calcio, ¿sí? O sea, te puede producir básicamente osteoporosis este mecanismo, ¿sí? Conjuntamente con la ruptura de las proteínas del hueso, ¿sí?
me van a predisponer a la osteoporosis, a las fracturas patológicas y demás. Por eso vamos a ver cómo tener que hacer un suplemento con calcio, con vitamina D, todo para tratar de amortiguar lo que son los efectos de los corticoides. Ven que ya van viendo algunas cositas, digamos, que no nos van gustando muchas veces. Por eso digo uso racional, ¿sí? Bueno, vamos un poco a la farmacocinética. Recuerdan que la farmacocinética era la parte de la farmacología que estudia los mecanismos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿sí? Los corticoides, ¿sí? Los glucocorticoides, digamos, como sustancias, ¿sí? Como sustancias endógenas o fármacos, son altamente liposolubles, son muy liposolubles, ¿sí? Una cosa que quiero que se acuerden de acá para el resto del curso y para el resto de su carrera, si ustedes saben que el fármaco es liposoluble, ya saben la farmacocinética, ¿sí? Porque si el fármaco es liposoluble, va a atravesar o va a difundir muy fácil por las membranas. Entonces, ¿cómo se va a absorber? Se va a absorber re bien, ¿sí? Porque va a difundir fácil por la mente, por las membranas. ¿Y por qué vía de administración? Por cualquiera, ¿sí? Cuando el fármaco liposoluble se administra por varias vías seguramente y se absorbe bien por varias vías. Por eso van a ver que vienen corticoides, o vía oral, corticoides para medicación endovenosa, para medicación intramuscular, corticoides inhalatorios, corticoides tópico en crema, corticoides en colirio, corticoides, qué sé yo, pueden hacerse una medicación por vía rectal, lo que ustedes quieran, ¿entiendes? Porque van a atravesar las membranas muy fácilmente, se absorben perfectamente bien. Como son liposolubles, van a ir mucho a los tejidos, ¿sí? Tienen un gran volumen de distribución, ¿sí? Es decir, que el corticoide, cuando se absorbe, una vez que se absorbe, se acuerdan que el fármaco llega a la sangre, y cuando llega a la sangre, el fármaco va a los tejidos, se distribuye, ¿sí? Estos fármacos, particularmente como son muy liposolubles, apenas tocan la sangre, se me va todo o la mayoría a los tejidos. Por eso en la sangre casi no lo voy a encontrar, sino que va a estar en los tejidos haciendo sus efectos. ¿Tá? Tienen un amplio volumen de distribución, ¿sí? Por ser liposoluble. Por ser liposoluble, seguramente va a tener un paso obligado por el hígado, ¿sí? Va a tener un paso obligado al hígado para que el hígado metabolice al corticoide, para inactivarlo, ¿sí? Y ¿para qué lo viene a activar? Y para eliminarlo, ¿sí? Recuerda que la mayoría de las veces el hígado inactiva los fármacos para que yo después lo haga hidrosoluble al metabolito y lo elimine, ¿tá? Entonces, cuando el fármaco es liposoluble, básicamente, cualquiera sea, ¿sí? Se absorbe bien, tiene volumen de distribución amplio, se metaboliza seguramente en el hígado y se elimina por riñón. Básicamente sería la secuencia típica de un fármaco liposoluble. Como recién les dije, los corticoides, básicamente, como son tan liposolubles, ¿sí? Apenas ponen un pie en la sangre, difunden a los tejidos. Por lo tanto, la concentración plasmática de los corticoides va a ser baja, básicamente escasa, ¿sí? No porque el corticoide, por supuesto, lo perdí, sino, como les dije, están los tejidos, no está en la sangre, ¿sí? Difundió a los tejidos. Por eso, particularmente van a ver que los corticoides tienen dos tipos de vida media, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vida media era el tiempo que tiene que pasar, ¿sí? El tiempo necesario que tiene que pasar para que la concentración, ¿sí?, de un fármaco se reduzca al 50% de su valor. Acá básicamente vida media plasmática no tengo, porque apenas el fármaco llega a la sangre se va a los tejidos. Entonces la vida plasmática no nos interesa. Sí nos interesa la vida media biológica, ¿sí? Corticoide tiene vida media plasmática, vida media biológica. Vida media plasmática, olvídense, no nos interesa, ¿sí? Porque toca la sangre y se va a los tejidos. Vida media biológica justamente hace referencia a eso, hace referencia a cuánto tiempo el corticoide está en los tejidos. ¿Tá? Esa sí me interesa. Por eso van a ver que los corticoides se los clasifica en tres grupos. Corticoides de vida media corta, ¿sí? Son aquellos que permanecen entre 8 a 12 horas en los tejidos. Corticoides de vida media intermedia son aquellos que permanecen entre 2 a 36 horas en los tejidos. Y corticoides de vida media larga son aquellos que permanecen entre 36 a 72 horas en los tejidos. ¿Mm?
¿Para qué me sirve eso? Para entender este famoso cuadrito. No sé si alguna vez lo han visto, este cuadrito, pero este cuadrito se referencia a las potencias de los glucocorticoides. ¿Está? Este cuadrito es importante que lo sepan, ¿sí? Ya le puse algunos de los corticoides. ¿Mm? Tienen que aprender a leerlo, y me sirve también para hacer equivalencias, ¿sí? Para pasar de un corticoide a otro corticoide, ¿sí? Por ejemplo, cuando esté tomando un corticoide vía oral y tenga que estar internado, por ejemplo, y tenga que ponerme corticoides endovenosos, bueno, hago un cambio, hago la misma dosis que estaría tomando vía oral, pero por uno que tendría que darlo vía endovenoso. Por ejemplo, hago una equivalencia. ¿Está? ¿Cómo se lee este cuadrito? Es importante que sepan interpretarlo, el cuadro este de las potencias, que muchas veces pasa que no saben interpretarlo, y es re importante que lo sepan. Fíjense cómo se hace. Después me dicen si lo entendieron o no. Bien. Tiene la droga, la vida media, la potencia glucocorticoide, la potencia mineralocorticoide y la dosis. Y algún comentario en especial, que voy a hacer particularmente acá donde está el asterisco. Bueno, lo primero que tienen que hacer para entender el cuadro básicamente es analizar nuestro corticoide endógeno, nuestro cortisol. ¿Sí? El cortisol, como corticoide endógeno, glucocorticoide endógeno, fíjense que es un corticoide de vida media corta. ¿Sí? O sea que está entre 8 a 12 horas en los tejidos. Fíjense, a la gran potencia glucocorticoide, para romper proteínas, romper lípido, alterar el metabolismo del calcio, resolver soy agua, bueno, en realidad soy agua, no, eso sería mineral, ¿sí? Para romper proteínas, lípidos, alterar el metabolismo del calcio, bajar las defensas, todos esos procesos de elevar la glicemia, todos esos procesos que le nombré antes, que son bien glucocorticoides, a esa gran potencia glucocorticoide, le vamos a poner arbitrariamente 1. ¿Sí? Arbitrariamente le pongo 1 a esa gran potencia glucocorticoide. A la potencia mineralocorticoide, o sea, la capacidad de resolver sodio y agua y eliminar potasio, que era muy chiquita, arbitrariamente le voy a poner 1. ¿Sí? Entonces a la gran potencia gluco le pongo 1 y a la pequeña potencia mineralo le pongo 1. ¿Sí? De manera arbitraria. ¿Cuánto producíamos nosotros de corticoides por día? 20 miligramos por día, que acá está lo que yo le decía que era importante que se acuerden eso. ¿Sí? Pues ahora lo que tengo que hacer es comparar el resto de los corticoides con mi cortisol. Lo tengo que comparar. ¿Sí? Por ejemplo, digo, vamos al 2. Hidrocortisona o cortisona. Es lo mismo. Lo van a usar un montón a la hidrocortisona. ¿Sí? La hidrocortisona, fíjense que es el corticoide más parecido al cortisol nuestro. Es el más parecido. Fíjense que la hidrocortisona tiene vida media corta. ¿Sí? Fíjense. Como glucocorticoide es un poquito menos potente, ¿sí? Es un poquito menos potente que nuestro cortisol. Fíjense, 0,8, ¿sí? Un poquito menos. Sería como el 80% en comparación que el cortisol, un poquito menos. Y tiene un poquito menos de capacidad de retención de sodio y agua. El 80% comparado con el cortisol. Dosis de la hidrocortisona, 25 miligramos por día. Como yo le decía, ¿qué es lo que yo quería hacer? Copiar el mecanismo del cortisol. Por lo tanto, si ustedes multiplican 25 por 0,8, me da 20. Es como que yo quiero mimetizar, ¿se entiende el efecto del cortisol? Por ejemplo, número 3, prednisona. Prednisona se utiliza un montón también. ¿Sí? Prednisona se utiliza un montón. Ya la prednisona, fíjense que está un poquito más de tiempo en los tejidos, ¿sí? Vida media intermedia, ¿sí? Entre 2 a 36 horas sería. Fíjense, potencia glucocorticoide, 4. ¿Qué significa 4? Que tiene 4 veces más potencia para romper proteína, elevar la glicemia, todo lo que vimos antes, ¿sí? Es 4 veces más potente como glucocorticoide que nuestro cortisol, ¿sí? 4 veces más potente. Y es un poquito menos potente que nuestro cortisol, ¿sí? Como es 4 veces más potente, tengo que darle 4 veces menos de dosis. ¿Se entiende? Si yo hago 5 por 4, 20.
¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Me entienden? ¿Cómo se tiene que leer el cuadrito? Sí, sí. Bien. La prednisolona, ¿sí? Fíjense que es como la prednisona básicamente, pero se utiliza en forma endovenosa, en pulsos endovenosos. Ya lo voy a nombrar, son situaciones muy excepcionales cuando yo voy a usar prednisolona o metilprednisolona, es lo mismo, ¿sí? Pulso endovenoso cuando peligre la vida de mi paciente, situación de vida o muerte básicamente, ¿sí? Donde vamos a hacer una gran dosis de corticoides, básicamente se le da 1000 miligramos, o sea, una guasada. Ya lo vamos a ver. La triamcinolona es un corticoide que se utiliza poco, si se utiliza en forma de crema, ¿sí? Tópica, y fíjense, vida media intermedia es 5 veces más potente como glucocorticoide y no reabsorbe sodio y agua. Cero potencia mineral. ¿Sí? No reabsorbe sodio y agua. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, la triamcinolona en crema? Para tratar, digamos, estéticamente lo que son las cicatrices queloides. ¿Vieron las cicatrices queloides? Cuando uno rompe la piel y cicatriza, repara la piel, a veces hace como el organismo en ese proceso de reparación, hace un gran depósito de colágeno, entonces me queda toda esa cicatriz bombada, grandota. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago? Le aplico triamcinolona en crema, ¿sí? La crema de triamcinolona, como tiene efecto glucocorticoide potente, 5 veces más potente, recuerden que ¿qué hacían los corticoides? Rompían proteínas, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es la cicatriz queloide? Es colágeno, ¿sí? El colágeno es una proteína, entonces esa crema lo rompe el colágeno. Entonces me mejoraría estéticamente un poco, básicamente, la cicatriz queloide. La dexametasona la van a usar todos los días de su vida, ¿tá? Cuando estén haciendo autito, guardia, ambulancia, estén haciendo su residencia, estén haciendo, qué sé yo, piso de clínica, cualquier especialidad la utiliza, ¿tá? Dexa, la utilizan un montón. Fíjense que la DEXA es de vida media larga, ¿sí? Fíjense la potencia del glucocorticoide, es de 25 a 30 veces más potente que nuestro cortisol, ¿sí? No resuelve sodio y agua, dosis 0,75. Si ustedes multiplican, ¿sí? Le va a dar más o menos 20. Y la beta, que también la van a utilizar mucho, se utiliza mucho en pediatría la beta. En adultos también se utiliza, ¿sí? Pero van a ver mucho en pediatría, por ejemplo. Fíjense que la beta, vida media larga, 25-30 veces más potente que el glucocorticoide, 25-30 veces más potente como glucocorticoide comparado con nuestro cortisol, no reabsorbe sodio y agua. Dosis 0,60. ¿Mm? Y fíjense que acá le hice ese asterisco, esa llamadita. ¿Sí? Fíjense, triamcinolona, dexa y beta son 3 fármacos que tienen potencia gluco y no tienen potencia mineral. ¿Sí? A esos 3 se los llama glucocorticoides puros. ¿Sí? A esos 3 los llamamos glucocorticoides puros porque no reabsorben sodio y agua, no tienen potencia mineral. De ahí su nombre, glucocorticoides puros. Y aparte, les puse la fludrocortisona. ¿Sí? La fludro, vida media corta, viene en gotitas básicamente, se usa poco. Fíjense que es 10 veces más potente como glucocorticoide que nuestro cortisol, pero fíjense la potencia mineral. 125 veces más potente que nuestro cortisol. O sea, ¿a qué voy con esto? Que la fludrocortisona la vamos a usar más como mineral o corticoide, ¿sí? Como fármaco. ¿Mm? O sea, tiene la capacidad de reabsorber sodio y agua 125 veces más potente que nuestro cortisol. ¿Para qué se utiliza, por ejemplo, la fludro? Por eso digo poco uso. Se utiliza a veces en los pacientes que tienen hipotensión ortostática. ¿Sí? Son esos pacientes que ya tienen presión baja, por ejemplo, y que al exponerse al calor intenso y la humedad, les baja más la presión porque se vasodilatan ante el calor, ¿se entiende? Y la humedad. Entonces se vasodilatan y su presión, que ya es baja de por sí, se baja más. Entonces tienen todos esos síntomas desagradables, como que se les nubla la vista, se ponen pálidos, fríos, sudorosos, como que sienten que se van a desmayar, ¿sí? Hoy lo van a ver más en el sexo
femenino, sería un poco más eso. Entonces, uno le puede dar gotitas de fludrocortisona sublingual. Cuando la fludrocortisona se absorba, básicamente va a resolver mucho sodio, mucho agua, te va a elevar un poco la presión, entonces te va a sacar todos esos síntomas molestos, producto de la hipotensión ortostática. Ese sería el uso que tiene. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna preguntita? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Sí, todo bien. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a hacer una comparación acá. ¿Sí? En esta diapo vamos a hacer una comparación en qué pasa cuando yo no tengo corticoides, que mi prototipo sería el paciente con enfermedad de Addison. ¿Sí? El Addison es la insuficiencia suprarrenal. ¿Qué pasa cuando yo no tengo corticoides? ¿Y qué pasa cuando yo tengo mucho corticoides? Tengo exceso, que mi prototipo sería un paciente con Cushing. ¿Sí? Conocen el Cushing. La mayoría de veces el Cushing es iatrogénico, lo produce el médico por dar mucho corticoide. Pero bueno, ¿qué pasaría en los diferentes sistemas si yo no tengo? ¿Y qué pasaría si tengo mucho? Para ver los efectos de los corticoides también. Y algunos efectos también indeseables. Fíjense, sistema nervioso central. Cuando el paciente no tiene corticoides, el paciente básicamente está deprimido, ¿sí? Tiene depresión. Por eso si yo a este paciente le doy corticoides, le mejoro el estado de ánimo, ¿sí? Ahora el Cushing, que tiene exceso de corticoides, fíjense que está irritable, tiene insomnio, tiene psicosis por estimulación del sistema nervioso. ¿Qué es lo que le pasa a todo el mundo, por ejemplo, que está estresado? Cuando uno está estresado, tiene el cortisol más alto, ¿sí? Ese feedback negativo que yo les dije antes no se produce. Y vos tenés cortisol, alto. Por eso uno está irritable, tiene mal humor o contesta mal, ¿sí? Se la agarra con cualquiera, no duerme, ¿sí? O duerme todo mal, ¿se entiende? Eso es bien típico del cortisol alto, cuando uno está estresado. Es algo esperable. A nivel cardiovascular, ¿sí? Si yo tengo déficit de corticoides, voy a tener hipotensión. Cuando yo tengo exceso, voy a tener hipertensión, ¿sí? Hipertensión, ¿sí? A pesar de que el glucocorticoide, como dijimos, tenía una pequeña acción mineralo, mueve poco la presión arterial, pero me lo podría mover, o sea, me podría producir hipertensión arterial volumen dependiente debido a ese efecto mineralocorticoide, ¿tá? Por resolver sodio y agua y quitar potasio. A nivel hematológico, en el Cushing no perdón, en el Addison no destacamos nada. En el Cushing, fíjense, yo tengo exceso de corticoides. Uno de los efectos de los corticoides es que inhiben al sistema monocítico macrofágico o retículo endotelial en el nivel del vaso con B larga y Z. ¿Sí? Entonces, como me inhiben el vaso, me van a producir básicamente una poliglobulia, aumento de los glóbulos rojos en el organismo. ¿Por qué? Porque si está inhibido el sistema monocítico macrofágico, los glóbulos rojos viven más de 120 días, no se destruyen, ¿entiendes? Porque está inhibido mi sistema que rompe los glóbulos rojos pasados su vida media, que son 120 días. O sea, voy a tener una poliglobulia, aumento del número de glóbulos rojos, a expensas, básicamente, de tener glóbulos rojos más viejos, ¿sí? Más longevos, por así decirlo, ¿sí? Debido a que no se rompen. A nivel de la fórmula, ¿sí? Me producen neutrofilia, ¿sí? Me elevan los glóbulos, me elevan los neutrófilos, ¿sí? Hacen que se sinteticen y se liberen a la sangre mayor cantidad de glóbulos rojos, perdón, neutrófilos, ¿tá? ¿Está? Y esto es una pavada lo que le voy a decir, pero ténganlo en cuenta el día de mañana cuando sean médicos. Cuando uno tiene un paciente, si yo a ustedes les muestro un hemograma y le digo, mire este paciente, tiene 90% neutrófilo, ¿sí? Y tiene 18.000 glóbulos blancos. ¿Ustedes qué es lo primero que vos pensás? ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Cuando tiene un paciente así? Exactamente, que el paciente tiene una infección, ¿sí? Tiene glóbulo blanco alto y tiene apensa de los neutrófilos. Uno dice, tiene una infección. Y yo te digo, no,
no tiene una infección. Ese es el efecto del corticoide. ¿Está? ¿A qué voy con esto? Como el corticoide produce todo ese aumento de la síntesis y liberación, me produce la neutrofilia. El día de mañana, cuando ustedes, porque puede haber después quilombo entre compañeros y servicios, cuando ustedes usen un corticoide, siempre déjenlo agendado, anotado, porque pasa muchas veces, es muy común, ¿sí? Que uno va a ver a un paciente y lo ve tranquilo, bien, sin fiebre y demás, pero vos le ves después los laboratorios y decís, tiene 20.000 glóbulos blancos y tiene 90% de neutrófilo. Vos decís, ¿no estará con alguna infección? ¿Mm? Entonces, ahora, si vos después ves o hablas con el colega y te dice, no, porque está con terapia, con corticoterapia, decís, bueno, seguramente debe ser por su corticoide, ¿está? Porque si no te queda la duda, es decir, ¿por el corticoide o es una infección? ¿Está? Obviamente que después también nos abocamos a lo que es el estado general del paciente, ¿sí? Si el paciente está bien, come, hábitos normales, no tiene fiebre y demás, seguramente debe ser por el corticoide eso, ¿sí? Pero hay que controlar bien siempre eso, ¿tá? Eleva los neutrófilos. Fíjense que me disminuye el linfocito T y el linfocito B, ¿sí? Pero me marca o me disminuye más los linfocitos T que los B, ¿sí? Se me produce linfopenia. ¿Mm? Por eso los corticoides producen inmunodepresión, entre otras cosas, ¿sí? Inmunodepresión. Pero me bajan más los T que los B. Recuerden que los linfocitos T, si vieron defensa o van a ver defensa ahora, los linfocitos T, ¿sí? Sobre todo los CD4, ¿sí? Son los más importantes, son los moduladores de toda la inmunidad, básicamente, ¿sí? Por eso es peor que me baje los T que los B. A nivel de músculo, ¿sí? Si yo tengo déficit, ¿sí? Déficit de corticoides, voy a tener debilidad y fatiga. ¿Por qué voy a tener debilidad y fatiga? Porque estoy triste, deprimido, apático y tengo hipotensión. O sea, eso básicamente una piltrafa, no tenés ganas de hacer nada, ¿sí? Hipotenso, deprimido, triste. En cambio, este también tiene debilidad y fatiga, el Cushing. ¿Pero por qué tiene debilidad y fatiga? Porque recuerden que los corticoides me rompen las proteínas, ¿sí? Me rompen las proteínas y como aumentan la excreción de potasio, ¿sí? La hipopotasemia también me puede producir debilidad y fatiga, sobre todo también calambres y otros trastornos así. A nivel del sistema inmune, ¿sí? Ningún comentario acá, Addison. En el Cushing, fíjense que el corticoide dijimos que inmunodeprime. Ya dijimos que una razón es porque me disminuye la serie T y la serie B, pero también rompe lo que es el tejido linfoide, ¿sí? Por ejemplo, los tejidos linfoides asociados a mucosas, ¿sí? Que ahí hay células, macromoléculas inmunes, ¿sí? Diversas sustancias también se producen ahí. A nivel del crecimiento y la división celular, ¿sí? Nada. A nivel de lo que sería Cushing, cuando yo tengo un exceso de corticoides, ¿sí? Fíjense que el corticoide inhibe el crecimiento de la división celular. Por lo tanto, es particularmente importante en niños, porque si yo a un niño le meto corticoide, como inhibo el crecimiento de la división celular, puedo producir básicamente una baja estatura, ¿sí? Detengo el crecimiento del niño, ¿sí? Baja estatura. A nivel de piel y celular subcutáneo, ¿sí? La addisonada en el Cushing, fíjense que el uso prolongado me produce atrofia y esclerosis de la piel, porque el corticoide, como les dije, rompe proteínas como el colágeno, ¿sí? Entonces me produce atrofia y esclerosis de la piel. ¿Mm? Y la acción sobre la inflamación, recuerden que los corticoides cortan la inflamación, ¿sí? Cortan la inflamación porque inhiben a la fosfolipasa. O sea, cortan la inflamación porque no hay generación de mediadores, ¿sí? No hay generación de mediadores porque corto o inhibo a la fosfolipasa, ¿sí? A la C y a la A2, ¿sí? Pero no lo inhibe el corticoide, básicamente. Lo inhibe una molécula que se llama lipocortina. La lipocortina es la molécula inhibitoria de la fosfolipasa, ¿sí? O sea, el corticoide inhibe la inflamación, ¿por qué? Porque me estimula o me potencia la acción de la lipocortina, y la lipocortina es la que corta todo esto. ¿Entiende lo que les quiero decir? ¿Mm? Por estímulo de la lipocortina, ¿sí? Esa lipocortina me inhibe las fosfolipasas, no tengo generación de mediadores inflamatorios, no tengo inflamación.
Por todas esas razones, el corticoide me inmunodeprime. Siempre dosis dependiente, por supuesto. Ahora vamos a ver las dosis. Bueno, ¿quedó entendido entonces este cuadrito? Importante, ahí tienen efectos y contras, también van a sacarlo de los corticoides. Fíjense, tenemos dos grandes grupos de esquemas, ¿sí? De corticoides, que son el sustitutivo y el farmacológico. Nosotros utilizamos generalmente el segundo, el farmacológico, ¿sí? Fíjense, el sustitutivo pasa generalmente cuando uno deja de golpe los corticoides, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Nunca van a dejar de dar corticoides de golpe, ¿está? Porque si yo dejo de dar corticoides de golpe, hago que el paciente entre en una insuficiencia suprarrenal aguda, o sea, como que tenga un Addison, por así decirlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a suministrar corticoides de manera exógena, farmacológicamente, yo bloqueo el eje. Llega un punto que pongo tanto corticoide, es como que mi glándula suprarrenal dice, bueno, ya que están trabajando por mí, hago la plancha y no trabajo más. Total, están trabajando por mí. Ahora, si vos sacás de golpe el corticoide, es como que tu suprarrenal sigue durmiendo. Total, estaban trabajando por ella. Hasta que se despierte y genere los corticoides va a pasar un tiempo, ¿se entiende? Y es en ese momento en que uno deja los corticoides y el paciente la pasa mal, ¿sí? Tiene todo lo que le dije del Addison, ¿está? Por eso van a hacer un retiro gradual del corticoide, cosa de que yo voy retirándolo de a poquito y voy obligando a mi suprarrenal a que se vaya despertando y vaya liberándome los corticoides de a poquito. Por ejemplo, supóngase que el paciente dejó de tomar corticoides de golpe, supóngase. Hizo una Addison, ¿sí? Entonces, hizo una Addison. Fíjense que para este tipo de tratamiento sustitutivo yo tengo que darle 9 meses, ¿sí? Una banda tengo que darle, ¿sí? 9 meses de hidrocortisona, ¿sí? Que era el corticoide más parecido al cortisol, ¿sí? Que se le da 25 miligramos por día, ¿sí? Que era la dosis, ¿se acuerdan? Equivalente a los 20 miligramos de cortisol. Entonces, le voy dando 25 miligramos y progresivamente en el tiempo, con los meses, voy bajándole la dosis de a poquito, ¿sí? Al mismo tiempo que yo le voy bajando la dosis de a poquito, mi suprarrenal se va despertando y va liberándome los corticoides endógenos nuestros, nuestro cortisol, ¿sí? Voy bajando, va subiendo, voy bajando, va subiendo, hasta que no doy más. Y ya activé el eje de vuelta, ¿está? 9 meses de tratamiento con hidrocortisona 25 miligramos día, tratamiento sustitutivo en la insuficiencia suprarrenal. El farmacológico, ¿sí? Por ejemplo, en una colágenopatía, yo lo que voy a querer hacer es darle, básicamente, fíjense, voy a querer tratar de copiar el mecanismo del cortisol. Generalmente, lo que se utiliza en los tratamientos sustitutivos como en una colágenopatía es dar corticoide a dosis alta, ¿sí? Más de 20 miligramos kilo, ya lo vamos a ver. Entonces, lo que voy a querer hacer, lo que está en rojo sería mi ritmo circadiano, que yo les nombraba hoy, ¿ya? Mi ritmo circadiano, ¿ya? Tenía el pico más alto a las 8 y el pico más chiquito a las 8 de la noche, ¿sí? 8 de la mañana y 20 horas. ¿Se acuerdan que les dije que uno cuando utiliza los tratamientos con corticoides, ¿a qué hora se dan los corticoides? Se dan a la mañana, ¿sí? Y a medida que va pasando el día, que el fármaco se metaboliza y se elimina, las concentraciones van bajando, ¿sí? Yo con este mecanismo de 40 miligramos día, por ejemplo, en un paciente con lupus, ¿sí? Por decirle un ejemplo, una colagenopatía o una artritis reumatoide, voy a copiar, voy a simular, ¿sí? El ritmo circadiano del cortisol. Si yo en vez de darle 40 miligramos por día, le doy 10, 10, 10 y 10, o sea, cada 8 horas le doy 10 miligramos, yo inhibo mucho más el eje, si hago este mecanismo de darle 10, 10, 10, 10, ¿sí? Lo inhibo mucho más al eje y lo inhibo mucho más tempranamente que si le doy 40 miligramos por día, ¿sí? Los 40 miligramos por día son más parecidos a lo que hace nuestro cortisol que si le daría 10, 10, 10, 10. Un ejemplo nada más. Bien, vamos a las dosis.
Fíjense. Dos grandes dosis. Dosis baja, dosis alta. ¿Sí? Dosis bajas son de menos de 15 miligramos por día. ¿Sí? Dosis baja, menos de 15 miligramos por día. Cuando vamos a dar dosis bajas, generalmente de corticoides, en alguna patología, generalmente que lo tengo que usar por un par de días, ¿sí? Por ejemplo, en una laringitis, por decirlo un ejemplo, se utiliza mucho en la bronquitis, en algunas patologías respiratorias como antiinflamatorio, se utilizan los corticoides, la prednisona, por ejemplo. ¿Sí? O cuando un paciente tenga alguna patología compleja de base, pero que su patología esté en remisión, o sea, que no haya actividad de la patología. Ahí puedo pasarlo a dosis baja. ¿Sí? Vamos a usar dosis altas, que son más de 15 miligramos por día, ¿sí? Cuando el paciente tenga una patología grave que esté activa, ¿sí? O que tenga algún riesgo de perder un órgano por culpa de esa patología grave. Por ejemplo, que el paciente tenga una nefritis lúpica, tengo que calmar, o sea, bajar la inmunidad, ¿sí? Y después mantenerlo con dosis altas, ¿sí? Hasta que la patología entre en remisión, ¿sí? Porque las patologías estas generalmente hacen activaciones y remisiones, activaciones, remisiones, activaciones, remisiones. Entonces ahí lo voy manejando con esto. ¿Mm? Tengan en cuenta estas dos dosis, porque muchas veces los docentes le van a decir dosis baja de corticoides. Usted en su cabeza cuando le digan dosis baja, automáticamente tiene que decir menos de 15 miligramos día. ¿Mm? Y cuando uno le diga, no, se utilizan corticoides a dosis alta, dice más de 15 miligramos por día. ¿Mm? Tengan en cuenta eso. Pulso endovenoso, como les había dicho, excepcionalmente lo voy a hacer cuando no me quede otra, ¿sí? Situación de riesgo de vida. ¿Sí? Vamos a utilizar los 1000 miligramos de metilprednisolona endovenoso. Dosis enorme, ¿sí? Y los días alternos, que sería darle un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, lo vamos a usar cuando la patología está en remisión, que no haya actividad de la patología, ¿sí? Y lo que tiene de bueno los días alternos es que no inhibe el eje, ¿sí? No es que me pasa al Addison, ¿sí? No me inhibe el eje. Esos son los tipos de tratamiento. ¿Se va entendiendo, chicos, más o menos lo que vamos dando? Sí, buenísimo. ¿Estamos bien? Bien. Sí, re bien. Bueno, bárbaro. Vamos al esquema de retiro del corticoide. Como yo le decía, regla de oro, nunca sacan los corticoides de golpe, ¿sí? Esa es la regla, pero como toda regla en medicina, hay excepciones. Fíjense, si yo tomo un par de días, fíjense, menos de 7 días, generalmente el corticoide lo puedo sacar de una, ¿sí? Seguramente alguna vez en su vida habrán tomado algún corticoide, por ejemplo la prednisona que yo le decía, por ejemplo para una bronquitis, para alguna laringitis, para algún proceso respiratorio. ¿Sí? Y lo tomaron 3 o 4 días y después lo cortaron, ¿sí? Retiro directamente. Vamos al otro extremo. Cuando el paciente toma más de un mes de corticoides, yo tengo que retirarlo 25% por semana. O sea que el retiro básicamente lo hago en un mes. Le doy más de, supónganse, el paciente toma 30 días y después me va a llevar 30 días más, o sea, un mes más, ¿sí? Para dejarle el corticoide, porque bajo 25% por semana de la dosis, ¿sí? Y después, cuando estoy en el medio, entre los 7 y los 30 días, tengo que hacer como una forma media artesanal de retiro del corticoide, ¿sí? Porque voy a retirar en igual cantidad de días de lo que les di. Les pongo un ejemplo simple para que se entienda. Supónganse que nosotros a un paciente le dimos 20 miligramos de prednisona por día durante 10 días, ¿sí? Yo lo traté 10 días con prednisona, 20 miligramos por día, y dijimos que, como estamos en los 10 días, ¿qué tengo que hacer? Tengo que retirárselo, ¿sí? En la misma cantidad de días que yo le di el tratamiento. O sea, ¿cuántos días más le tengo que dar? 10 días más. ¿Me entienden? Porque le di 10 días de tratamiento. Tengo que retirárselo en 10 días. Pero se lo voy retirando de a poquito. Entonces digo, bueno, ya que le voy a dar 10 días más para ir bajándoselo gradualmente, digo, 3 días les doy 15 miligramos. Los primeros 3 días, después cuando se lo quiero resacar,
Pasados los 10 días, le doy 3 días, 15 miligramos. Otros 3 días, le doy 10 miligramos, ya llevo 6. Otros 3 días, le doy 5 y después ya no le doy más. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Le di 10 días, 20. Del día 11, ¿sí? Del día, después de los 10 días, del día 11, 12, 13, le di 15. Ya le bajé un poco la dosis. Los 3 días siguientes le di 10. Sí. ¿Esa retirada de los corticoides es independientemente de la dosis o es a dosis alta? Generalmente vos lo vas a usar a una dosis por ahí alta, pero igualmente en dosis baja también sería recomendable si vos tomás varios días que lo bajes de a poquito. No lo bajes. Buenísimo. Buenísimo, gracias. ¿Se entiende el esquema de retiro? Como les digo que lo tienen que hacer medio artesanalmente, ¿no? ¿Se entiende cómo es? Tienen que le di 10 y después le di 10 días más, pero menos. Bien, perfecto, porque por ahí con el tema del online capaz que no se entiende. Bueno, dijimos que por los efectos indeseables, ¿sí? Los efectos indeseables tengo que tener ciertas precauciones. Fíjense. Voy a dar suplemento de vitamina D y calcio por el tema de tratar de amortiguar esa osteoporosis que me producen los corticoides, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Siempre van a dar vitamina y calcio para amortiguar eso. Dieta hiposódica, ¿sí? Para el tratamiento de los edemas, por el tema de la reabsorción de sodio y agua. ¿Se acuerdan que los corticoides producían eso? Podían producir hipertensión y edemas. Entonces, dieta hiposódica. Van a dar protección gástrica con inhibidores de bomba de protones, es decir, todo lo que es el omeprazol y los derivados del omeprazol, lansoprazol, deslansoprazol, todos esos que inhiben la bomba de protones, debido a que los corticoides, como me inhiben los mediadores de la inflamación, recuerden que, digamos, un efecto colateral de esto es como me inhibe las prostaglandinas, me va a producir básicamente una inhibición del bicarbonato, que es importante para contrarrestar el ácido clorhídrico, por eso producen gastritis, corticoides también. Una pregunta. Sí. Todas estas cosas vos las das cuando supera cuántos días del tratamiento, digamos. Por eso, generalmente cuando vos lo das generalmente en un tratamiento prolongado con corticoides, generalmente meses, son en patologías generalmente complejas, por ejemplo en el lupus, todo eso que tenés tratamientos crónicos sería, ¿entendés? Sí, cuando vos das 4 días de corticoides no pasa nada, pero sí cuando lo das, sobre todo en ese tipo de patologías que son complejas, los das dosis altas, ¿sí? Y lo das en forma prolongada. Ahí vas a tener que hacer todo este manejo. Bárbaro. Recuerden que como los corticoides me inmunodeprimen, ¿sí? La parte de reparación celular también se ve afectada, entonces tengo que tener precaución con las heridas, con las quemaduras y demás, porque me va a llevar más tiempo reparar las heridas. ¿Sí? Y recuerden que el corticoide, por el tema de la estimulación del sistema nervioso, me produce alteración del sueño, ¿sí? Y me produce también aumento del apetito. Ojo con esas cosas. Bueno, una situación especial, que yo le decía lo de la tablita, ¿sí? Fíjense, una situación especial que requiere más dosis de corticoides son las cirugías, ¿sí? Cuando yo tengo una cirugía, tengo que hacerle una cirugía a un paciente, la cirugía es un estrés, ¿se entiende? Y en el estrés yo consumo más corticoides. Entonces, como ya le decía, por ejemplo, yo tengo un paciente que está tomando 20 miligramos de prednisona por día vía oral. Cuando el paciente se interne, ¿sí? El paciente queda 10 días internado, ¿sí? Se internó el día 1 y le di 20 miligramos. Día 2, 20 miligramos. Día 3, 20 miligramos. Digo, día 4 lo opero, ¿sí? Nosotros cuando hacemos una cirugía, ¿sí? Después de la cirugía el paciente tiene que permanecer sin tomar líquidos ni comer nada. Después voy a ver el tema de la tolerancia oral y demás. Pero supónganse que en el postoperatorio, que nos lleva 3 días, nosotros decimos, bueno, el paciente en vez de darle vía oral el corticoide, se lo vamos a dar endovenoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir estos 20 miligramos vía oral, tengo que pasarlo a endovenoso. Y ahí es donde viene la tablita. Vuelvo un poquito, perdón.
Vuelvo un poquito para atrás. Para entender a lo que le estoy diciendo. Bien, les dije que en esta tablita son todas equivalencias estas, ¿sí? Yo digo, 20 miligramos de cortisol, 20 miligramos de cortisol equivalen a 25 de hidro o 5 de prednisona o 0,75 de exo, 0,60 de beta. Supónganse que en este caso hipotético yo les dije que el paciente estaba tomando 20 de prednisona, ¿sí? Fíjense que la dosis estándar, que son 5 miligramos de prednisona, es equivalente a cuánto de hidro. Lo quiero pasar a hidrocortisona, endovenoso. Es equivalente a 5 de hidro. Perdón, 5 de prednisona es equivalente a 25 de hidro. Son todas equivalencias, ¿sí? 25 de hidro es equivalente a 5 de prednisona o 0,75 de dexa. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hago? Uso esa tablita. Entonces, ¿qué es lo que digo? ¿Sí? Digo, los 5 miligramos de prednisona son equivalentes, ¿sí?, a 25 de hidro, la tablita. Si el paciente estaba tomando 20, ¿cuánto va a ser 20 de hidro? X. Entonces hago 20 por 25 dividido 5, me da 100. ¿Sí? Estos 100 miligramos sería lo equivalente, ¿sí?, lo equivalente a los 20 miligramos de prednisona vía oral que el paciente tomaba. ¿Sí? Y generalmente vamos a tener que duplicar la dosis. Yo le daría 200 miligramos de hidrocortisona, por decirle un ejemplo. ¿Se entendió? ¿Cómo se usa la tablita? Sí, sí. Bien. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda?